Adelante, Elizabeth. Estaríamos dándole continuidad a la clasificación de las acciones. Recordemos en la definición de Celso, el jurisconsulto romano. ¿Qué decía Celso que es la acción? ¿Alguien puede recordarlo o leerlo? Pamela, adelante, por favor. Buenas noches, licenciada. Es el medio legal que tiene una persona para acudir al poder público del Estado en persecución de un fin jurídico. Así es, esa es una definición de acción. Y Celso decía, ¿alguien quiere complementar con lo que decía el jurista Celso? Alfredo, por favor. Buenas noches. Es el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe. Exactamente. Así nos decía Celso, pero lo que Pamela ha contestado también es definición de acción, exactamente, solo que las dos definiciones están dichas en diferentes términos, pero que nos llevan a lo mismo. Derecho que tiene una persona de acudir ante el órgano jurisdiccional, es decir, a los juzgados, para reclamar lo que se nos debe. En el derecho romano y aquí, hoy, la acción sigue siendo con el mismo significado y con el mismo contenido. Continuamos en atención a las personas que pueden ejercitar la acción para que ustedes se puedan situar. Estaríamos en la página 121 del texto, Y les pido mil disculpas, voy a estar tomando este té caliente con miel porque después de la primera clase ya me queda un poco resentida la garganta, Bueno, estamos entonces, muchas gracias, en atención a las personas que pueden ejercitar la acción, están las acciones privadas, que se ejercitan exclusivamente por el particular lesionado en defensa de su persona, de su familia o patrimonio. Y las acciones populares o públicas que son ejercitables por cualquiera de los miembros de la comunidad en defensa de un interés público. Es también las que ejercita el mismo Estado en contra de los particulares. Hoy las acciones siguen siendo acciones privadas y acciones públicas. Por ejemplo, si una persona le debe una cantidad de dinero a otra y no se la pagó, solamente el acreedor es el único que puede demandar, porque es una acción de carácter privado. Pero cuando son asuntos de interés público, por ejemplo, la destrucción del patrimonio cultural de la nación, daños que estén causando a áreas protegidas, además de que el Estado tiene también la acción para hacer esas reclamaciones, también las tiene cualquier particular. Luego, por el plazo que tenían las acciones para ejercitarse, son acciones perpetuas, aquellas que aunque pasen 100 años, no pierden su eficacia y
y se puede reclamar esa acción siempre y cuando sea transmisible, incluso por los herederos. Y acciones temporales son aquellas a las cuales la ley le señala un plazo determinado en el cual deban de ejercitarse. Porque si se pasa ese plazo que la ley señala para ejercitarlas, entonces quien tenía derecho a ejercitar la acción pierde ese derecho. Por eso es que hay acciones perpetuas y hay acciones temporales, pero cuando se produjo la unificación del derecho civil con el derecho honorario, entonces se extinguieron las acciones perpetuas. Lo único que para distinguirlas de las acciones temporales, pero seguían siendo temporales, pero se les llamaba longis temporis, porque a las perpetuas se les dio hasta 40 años, por ejemplo, para reclamar lo debido. Eso significa que se le estaba dando una gran oportunidad al demandante que debía reclamar un derecho, para que el derecho no se fuera a extinguir ahí a la vuelta de la esquina. Y las otras acciones temporales se les bajó a un plazo general casi de 6 meses. Luego, por la materia de la cual se originan las acciones ex contracto, que nacen de una relación contractual entre dos personas. Una persona que se compromete a construirle una casa a otra y que no se la cumple. Entonces inicia la acción en virtud del contrato que se tenía, que debía de entregar la casa y no la terminó de construir, para obligarlo a que pague lo que debía, y lo que debía era construir la casa. Y están las exdelicto, cuando una persona comete un delito en contra de otra, pero que la persona ofendida, la persona agraviada, pide además que le sea resarcido, que le sea indemnizado por el daño causado. Según la posibilidad de determinar o fijar la cantidad de la condena, las acciones son ciertas cuando desde un principio dice me adeuda 500 estercios y ahí está. Es una acción cierta, pero hay otras inciertas en las cuales no era posible fijar la cantidad de la condena desde la intentio, es decir, desde la demanda al ejercitar la acción, porque es en el transcurso del proceso donde se va a determinar y será el juez el que al final, en su sentencia, determine cuánto habrá que pagar el condenado. Atendiendo a las facultades de un juez para interpretar las acciones, encontramos que están las de derecho estricto. En ellas, el juez, al emitir su decisión, se debía de atener a los términos planteados en el proceso y no tenía la facultad de poder tomar en cuenta algunas otras circunstancias que él apreciaba. Y las acciones de buena fe, en esta sí, el juez estaba facultado para investigar, para interpretar y finalmente, pues, tomar decisiones para poder complementar lo que se pedía.
En este caso fueron abundantes las acciones de cómo las interpretaba el juez, las acciones pro socio que se le concedían a las personas integrantes de una sociedad. Luego, por la clase de condena arbitrarias, cuando lo que se persigue es la devolución de un bien o que ese bien se exhiba. Si una persona le había dado en calidad de comodato. Comodato es el contrato de préstamo de bienes muebles. Le da 2 carretas. Y luego resulta que le cuentan que Silicio vendió esas 2 carretas. Entonces Casio, que se las había prestado, tiene el derecho de pedir la exhibición de esas carretas para comprobar si efectivamente todavía las tiene. O pedir la restitución de sus carretas. Y acciones penales, cuando lo que se quiere es obtener un castigo. Y pecuniarias, cuando lo que se persigue es que se imponga una sanción económica. Las sanciones económicas se les llama sanciones pecuniarias. Es cuando la persona con lo que se le castiga es, por ejemplo, con una multa. Por el resultado que se perseguía, las acciones pueden ser prejudiciales cuando el propósito que se buscaba era resolver una cuestión previa que iba a servir como base para iniciar un litigio posterior. Entonces era necesario, primero, el pronunciamiento de un juez y con base en el pronunciamiento de ese juez se iniciaba el otro juicio. Por ejemplo, una persona se pretende deducirle responsabilidades por estafa. Bueno, pero resulta que para poder deducir esa responsabilidad, primero debería de determinarse si el documento es falso o el documento es auténtico. Entonces, hasta que el juez diga que el documento es falso, podrá iniciarse la acción de la estafa. Es prejudicial, pero si en la decisión del juez resulta que el documento sí es auténtico, entonces no hay estafa. Y por lo tanto, no hay cómo seguir un juicio posterior porque está destinado a perderse. Esas son las acciones prejudiciales. Ahora, están las acciones de la ley. Las acciones de la ley eran las que estaban desde el derecho consuetudinario en la etapa del derecho arcaico, desde la fundación de Roma. Ese derecho era un derecho muy violento y la razón por la que fue cambiado y evolucionó ese derecho fue porque llegó un momento en que no satisfacía las necesidades y el espíritu del derecho del pueblo romano, de tal manera que al principio tenían la actio sacramenti, que las partes debían de depositar al inicio del proceso una cantidad de dinero y quien salía ganador del juicio se llevaba todo el dinero depositado. Vean ustedes que si una persona no tenía la certeza de que le asistía la razón
y que iba a ganar el juicio, mejor no demandaba, porque iba a perder más de lo que tal vez ya había perdido. Estaba también la condictio, que era para pedir una cantidad de dinero cierta o algún bien determinado que se estaba pidiendo la devolución. Estaba la iudicis postulatio, la cual se utilizaba para elegir árbitros que resolvieran el conflicto en vez de llevar el conflicto a un juicio civil. Está la pignoris capio. Por medio de esta acción, el acreedor tomaba uno o varios bienes del deudor en calidad de prenda para garantizarse que su pago iba a ser garantizado. Y estaba el manus iniectio, que el deudor, si no pagaba, el deudor, si se convertía en un insolvente, podía ser reducido a propiedad del acreedor, podía ser aprisionado, convertido en esclavo, encadenado, y se podía liberar de todo este suplicio tan violento solamente si presentaba un vindex que respondiera por él, que es lo que hoy nosotros llamamos también fiador, o en otros casos, aval. Luego encontramos que en materia de sucesión, que la materia de sucesión es un campo realmente importantísimo, porque a raíz de la muerte de una persona se suscitan muchos conflictos, muchas incertidumbres y dudas respecto de qué va a pasar con los bienes que le pertenecían, pero no solamente con los bienes, con las deudas, con las obligaciones que él tenía, con los derechos que él también tenía, los créditos que él tenía. Entonces los romanos crearon todo un estatuto de derecho de sucesión, crearon todas las instituciones del derecho de sucesión que nos informan hoy y que están traducidas y relativizadas en nuestros códigos civiles, en el libro de las sucesiones. Por eso es que en las acciones que concedieron los romanos para resolver problemas de sucesión está la hereditatis petitio, en contra de cualquier poseedor de bienes hereditarios, ya sea porque el heredero quiere discutir la titularidad del heredero, cuando un deudor de la herencia se niega a pagar, y para pedir que se le reconozca a una persona heredera y se le entregaran los bienes de la herencia. Está la bonorum possessio también, que es una acción pretoria, la que se ejercita cuando el demandado no quiere aceptar el litigio para pedir la herencia. Está la de quod legatorum, en contra de los legatarios que se apoderaban sin permiso de los objetos legados, porque en el derecho de sucesión los bienes pueden transmitirse por herencia, que se transmiten los bienes en bloque y no se sabe cuál es el bien que le corresponde al heredero o los herederos. Y está también cuando los bienes o parte de los bienes se instituyen legados
Y en los legados se determina una ventaja económica para beneficiar a alguna persona determinada, pero la característica del legado es que es un bien perfectamente individualizado y perfectamente identificado. Por ejemplo, si en el testamento dijera, hubiese estipulado el testador, instituyo como mi legatario a mi sobrina fulana de tal, y la instituyo como legataria de un caballo, de la raza tal, color tal, hasta el peso aproximado de tal, si tiene alguna característica particular, una mancha blanca en el lomo, por ejemplo. Eso es un legado. Un bien individualizado, un bien que perfectamente se puede saber cuál es. Solo por efecto de testamento se puede hacer. Entonces estaba la acción cuando alguna persona se apropiaba de los legados antes de que fueran distribuidos. Y la quorum bonorum se ejercitaba para reclamar bienes de la herencia en contra de quien retenían los bienes de la herencia por pretender que fuera el heredero, para discutir un derecho hereditario, para saber si realmente se tenía. Y también se ejercitaba en contra de alguna persona que había dejado con intención que otra persona se apropiara de bienes que no le correspondían y que pertenecían a la herencia. También está la actio ediscundae, que es acción divisoria, se le conoce con el nombre de acción divisoria para pedir la división de la herencia y que a cada quien se le adjudique la parte que le corresponda y que se haga la partición. Está el beneficio abstinendi, el beneficio de abstención. Cuando un heredero que no tendría por el derecho civil facultad para rechazar la herencia, inicia esta acción y se le permite que la rechace. Está también la separatio bonorum, cuando una persona pide la separación de su patrimonio personal del patrimonio hereditario para que su patrimonio personal no se vea perjudicado por algunas deudas que tenga la herencia. Está la acción suplementaria de la legítima, cuando un legatario, que también es heredero legítimo, reclama que se le complemente, que se le dé un poco más hasta que se le llegue a la cantidad que como heredero legítimo le correspondía. Y la de inoficiosa donación,